Hello guys, welcome to this session. This is our first session for week number 2. And today we are going to check the topic past simple. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de espacio abierto correspondiente a la semana número 2. Esta es la primera sesión que tendremos de 2. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el tema del pasado simple. Mi nombre es Alberto Moreno, soy su asesor virtual. Y bueno, vamos a comenzar. So, the agenda for today, we are going to start with the objective. Then we have the review for past continuous, the one we saw last class on Friday. Then we have the past simple of verb to be. And then we have the past simple tense for regular and irregular verbs. Ok. La agenda para el día de hoy comenzando con el objetivo seguido de un repaso del pasado continuo, que fue el tema que vimos el día viernes. Bienvenido, César. Después tendremos el tema del pasado simple del verbo to be. Luego veremos el pasado simple de los verbos regulares y irregulares y terminaremos nuestra sesión. So, the objective says, el objetivo dice, unit number 3, unidad número 3, customs and traditions. Aplica las nociones gramaticales y el vocabulario propuestos en esta unidad para comunicar de manera oral y escrita experiencias que ocurrieron en el pasado en relación con su contexto, así como solicitar información de manera oral y escrita en torno a un evento específico del pasado. So, the first thing we have in here is the review for past continuous. And for this activity, we are going to read. So we are going to read this short story. And after we read this short story, we are going to answer these sentences. I mean, we have to choose if those are right or wrong, true or false. Okay? So we are going to start with Cesar, the first paragraph up to here. Let me annotate, which is the point in which Cesar is going to stop here. Cesar stops in here, and then Irene starts from this point and on. Okay, Cesar, are you ready? Yes. Okay. In here we have two options, Cesar. I can start reading and then you read after me, or you can start reading and I will correct your pronunciation while you read. Okay. Tenemos dos opciones. Puede leer después de mí, César, o puede comenzar a leer y mientras lee puedo corregir su pronunciación. ¿Cuál de las dos opciones, con cuál de las dos opciones se siente más cómodo? Inicio y me corrige. Ok, perfecto. Puede comenzar. Okay. A wonderful ET experience. It was a quiet night in the park with a clear sky when something really strange happened. We were admiring the full moon when another singular full bluish moon appeared in the sky. While we were trying to record it with our mobile phones, the UFO suddenly vanished and a little glowing fellow shone in the gloomy atmosphere. Okay, very good. Excellent. Very good, Cesar. Irene, could you please? We tried to make sense to it, something that it might be a ghost or a spectrum. We noticed that it was point at out dog and the dog immediately respond. Immediate. Pardon? No, continue.
Respond, I follow it. I or on the blue, the UFO, UFO, UFO apparent again and all of sudden the dog and the alien vanished. We seen it, leak, shiny, shiny, pardon, leak, stone, light, like, stone, or ace, we, ice, ice, we, checked. check our recording booth is did show I think I was black and sandals. It was the last time we saw our dog. We saw Pardon. it. Very good, excellent. So, the story says, it was a quiet night in the park with a clear sky when something really strange happened. Era una noche muy tranquila en el parque y el cielo estaba muy claro cuando algo extraño sucedió. We were admiring the full moon when another singular full bluish moon appeared in the sky. Estábamos admirando la luna llena cuando otra luna llena de color azul apareció en el cielo. While we were trying to record it with our mobile phones, the UFO suddenly vanished and a little gloomy fellow shone in the gloomy atmosphere. Mientras tratábamos de grabarlo con nuestros teléfonos móviles, celulares, un ovni de repente se esfumó y un pequeño amiguito que brillaba apareció en la atmósfera. We tried to make sense to it, shouting that it might be a ghost or a spectre. Tratamos de darle sentido, gritando que tal vez se pudiera tratar de un fantasma o un espectro. Then we noticed that it was pointing at our dog and the dog immediately responded. Después nos dimos cuenta que esta cosa estaba señalando a nuestro perro y nuestro perro de inmediato respondió a él. It followed it. Out of the blue, the UFO appeared again, and all of a sudden, the dog and the alien vanished when a shining light stung our eyes. De la nada, el ovni apareció de nuevo. Y sin decir más, el perro y el alien desaparecieron en un rayo de luz que nos dejó ciegos. We checked our recording, but it didn't show a thing. It was all black and soundless. It was the last time we saw our dog. Revisamos nuestra grabación, pero no enseñó nada, no se había grabado nada. Todo estaba en negro y no tenía sonido. Esta fue la última vez que vimos a nuestro perro. ¿Ok? Como extra, esta historia está, bueno, la corté para que pudiéramos trabajarla, pero al final le regresan a su perro. Ok, so, let me clear the drawings. Okay, now let's continue. Now, says, we have to say if these statements are true or false. Ahora tenemos que decidir si estas oraciones son verdaderas o falsas. The first statement says, the story happened in the park during the afternoon. La historia sucedió en el parque durante la tarde. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, false. Very good. Let me write here. So, it is false. Very good. Next says, they were admiring the blue sky, true or false? Es verdadero. True. Verdadero. Verdadero, ellos estaban admirando el cielo azul. No, perdón, una disculpa, me distraje. Estaban admirando la luna llena, pero el cielo estaba claro. ¿Ok? Cuando otra luna llena de color azul apareció. They were trying to record the UFO when it disappeared. Trataban de grabar al ovni cuando este desapareció. ¿Verdad? Es Verdadero. verdadero. True. True, that's right.
And the last one says the recording didn't show anything. La cinta o la grabación mostró nada, no mostró nada. Verdadero. Verdadero. True. Okay, very good. Excellent. Excellent, guys. Now, let's continue with the first topic, which is past simple of verb to be. So, vamos a continuar con el primer tema, que es el pasado simple del verbo to be. Y para ello tenemos, bueno, el uso. ¿Cuándo vamos a utilizar el pasado simple del verbo to be? So, it says in here, we can use the past simple of the verb to be to talk about situations and states in the past. Podemos utilizar el pasado simple del verbo to be para hablar de una situación o un estado en el pasado, es decir, que antes era de una forma y ahora es de otra forma. ¿Ok? De una acción que comienza y termina. Por ejemplo, I was at my grand's house yesterday. Estaba en la casa de mi abuela el día de ayer. She was with her friends last Saturday. Ella estaba con sus amigos o amigas el sábado pasado. Perdón. We were happy yesterday. Estábamos muy felices ayer. ¿Ok? En estas acciones, perdón, en estas oraciones, lo que estamos indicando es una acción que comienza y termina en el pasado. Bueno, no una acción, sino un estado, una situación que comienza y termina en el pasado. Es la característica principal del pasado simple. Habla de acciones que comienzan y terminan en el pasado. Okay, for negatives, we can use not, and says we can contract not in the verb, especially when we are speaking. So, for example, we can say, I was not late for school this morning. I wasn't late for school this morning. He was not at home last Saturday. We were not called yesterday. Or he wasn't, we weren't. So, the structure is the following. La estructura es la siguiente. Para la oración afirmativa, vamos a comenzar con el sujeto, que puede ser I, he, she, it, we, you, they. Yo, él, ella, eso, nosotros, ustedes, tú o ellos. Más el verbo to be, que recuerden, dependiendo el sujeto que tengamos, es la conjugación del verbo to be que vamos a utilizar. Para el presente tenemos am, is, are, pero para el pasado solamente tenemos was y were. Más un complemento que, bueno, puede ser un adjetivo, un sustantivo si hablamos de la profesión o de la nacionalidad. La oración negativa es muy similar a la oración afirmativa. Lo único que cambia es que en lugar de utilizar el verbo to be en pasado de forma simple como was o were, lo utiliza con la partícula negativa not. Es decir, podemos decir was not o wasn't. Were not, weren't, ¿ok? Tenemos estas dos opciones para decirlo, ¿no? I wasn't sad. You weren't late, ¿ok? Or I was not sad. You were not late. The question form. So we talk about the question form. I mean, when we talk about the question form, it's because we are going to start, well, the structure for questions. It starts with a verb to be plus subject plus adjective. For example, were they happy? Was she rich? These are called close-ended question. It means that the question can give us only yes, no answers. If the answer is affirmative, I mean, if it's a yes, we start with the word yes plus subject plus was or were. And if it's negative, we start with no plus subject plus was and weren't. Okay. Depending on the verb to be and the subject we are using, right? Las preguntas, bueno, hay dos opciones. En primer lugar, tenemos las preguntas cerradas, que nos dan respuestas de sí y de no. Si la pregunta es cerrada, comenzamos con el verbo to be. La pregunta más el sujeto más un complemento. Ejemplo, were they happy? Was she rich? Recuerden que dependiendo del sujeto que tengamos, es la conjugación del verbo to be que vamos a utilizar y aplica para la respuesta. Estas preguntas solamente nos dan respuestas de sí y de no. Si la respuesta es afirmativa, comenzamos con la palabra yes más sujeto más verbo to be. Si es negativa,
no, más sujeto, más verbo to be en negativo. Es decir, yes, they were, yes, he was, yes, I was, no, they weren't, no, they were not, no, he wasn't, no, he was not, no, I am not. ¿Ok? Y la otra opción que tenemos de pregunta, the second option for questions are the ones that starts with a WH word plus the verb, which can be was or were, plus a subject and a complement. For example, why was he sick? When were you ready? Where was she tired? ¿Ok? Este tipo de preguntas pues nos arrojan una respuesta más elaborada. Dependiendo la pregunta que hayamos utilizado, es el tipo de respuesta que vamos a utilizar. Perdón, que vamos a obtener. Recuerden que cada WH question tiene un uso definido. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Profesor, teacher, Yes. aquí noto que el verbo se está usando así normal, como que en presente. La Ah, semana pasada, cuando usábamos el I was, poníamos I was working. Eso no lo capto muy bien. bueno, es que Ahorita la se está semana usando el pasada verbo normal. es diferente. La semana pasada vimos el pasado progresivo. El pasado progresivo. Y el pasado progresivo utiliza el verbo to be más un verbo con la terminación en ing. Pasado progresivo, por ejemplo, I was sleeping, you were cooking, she was dancing, he was dancing. ¿Ok? Habla de una acción que comienza en el pasado y continúa en progreso. ¿Ok? Para ello utiliza un verbo con terminación en ing. Ahorita estamos viendo el pasado simple. Para el pasado simple, en especial el del verbo to be, porque ahorita vamos a ver el pasado simple de verbos regulares y irregulares. Pero esto del verbo to be, lo utilizamos para hablar de algo que éramos o de algo en donde estábamos en pasado, es decir, que éramos y ya no somos, o estuvimos y ya no estábamos, ¿ok? Para ello utilizamos el verbo to be. El verbo de esta oración es el verbo to be. En presente, el verbo to be puede ser am, is, are. En pasado es was, were, que son los que tenemos aquí, ¿ok? Ok, Ahora, ok, el verbo to be, mejor dicho, la oración con verbo to be en pasado utiliza la partícula negativa junto con el verbo to be. Es una de las características que tiene el verbo to be. Si se acuerda, bueno, no. Sí, la semana pasada que estuvimos viendo el presente, el pasado progresivo, al final que vimos when y while. ¿Se acuerdan cuando utilizábamos when, el verbo debe estar en pasado, cuando utilizamos while, el verbo está en pasado progresivo, when pasado simple? Y yo les mencioné, o tal vez no se lo mencioné, pero cuando hablamos del pasado simple, no progresivo, pasado simple, y utilizamos una oración, mejor dicho, hacemos uso de una oración negativa, el verbo debe de quedarse en su forma base. Aquí con el verbo to be no aplica, porque el verbo que estamos usando es el verbo to be, y el verbo to be tiene la capacidad de hacerse, de hacer una negación directa. Ahorita más adelante, en unos segundos, vamos a ver, bueno, unos minutos, vamos a ver los verbos regulares y irregulares. A diferencia del verbo to be, los verbos regulares y irregulares sí usan un auxiliar cuando hablamos de oraciones negativas y preguntas. Sin embargo, aquí al menos hasta ahorita con el verbo to be, oraciones eh, de verbo to be, con el verbo to be, no utilizan el auxiliar, es decir, utilizan el verbo to be en pasado, tanto en afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, César? sí, sí, gracias. ¿Seguro? Thank you. ¿Muy seguro? Eh, no, no tan A ver, seguro, dígame pero qué fue lo que quedó con duda. Para eso estamos eso.
No, lo que pasa es que yo había entendido que cuando se usaba el was o el were, siempre el verbo era con el gerundio o la terminación ing, pero no, con el pasado que vimos la semana pasada. Entonces ahorita me atarantó un poco eso, porque nada más eso. Y sí también escribí unas cosas incluso sin entender por qué, pero luego también el verbo se ponía en pasado. Entonces se me cruzan los cables ahí un poco. Mire, Pero yo creo que con el paso y seguirlo viendo voy a entenderle más. ok, ahí le va de nuevo, César, la explicación. Cuando hablamos de una acción que comienza en el pasado y continúa en el presente, o una acción que comienza en el pasado, pero no sabemos si terminó, utilizamos el pasado continuo. El pasado continuo utiliza el verbo to be en pasado, así como lo mencioné ahorita, que es was y were, ¿ok? Más un verbo en gerundio, que es el que termina en ing. Dependiendo del sujeto, utilizamos was o utilizamos were, pero el verbo en gerundio siempre debe de estar con el pasado continuo. Es decir, para expresar que una acción comienza y no termina, que una acción es temporal. ¿Ok? Ah, ok, ok. Ahora, lo que estamos viendo ahorita, que es el pasado simple con el verbo to be, es para expresar que una acción comenzó y terminó. Es decir, que esa acción no continúa al presente o futuro. Como por ejemplo aquí. We were happy yesterday. Nosotros estábamos felices ayer. ¿Ok? Ok, Ahí, sí tiene un y fin. ahí acabó. ¿Ok? Ok, ok, sí, Ahí- ya le hallé más. ¿Ok? Gracias, thank Ahora, you. de nada. Todavía no termino. Mencionaba que había escrito unos verbos en pasado la semana pasada, pero que no sabía más o menos por qué. Bueno, lo que pasa es que hay un error en la continuidad de la programación. No sé por qué viene primero el tema del uso de when y while, es decir, antes de ver el pasado simple. Debería ser después. La cuestión es que podemos utilizar juntos en la misma, bueno, en una oración compuesta, tanto el pasado progresivo como el pasado simple, ¿ok? Para hablar de una acción que interrumpe a otra acción, ¿ok? Es decir, hablar de una acción que está en proceso y otra acción viene y la interrumpe. Se ve interrumpida por otra acción. Si se acuerda, la semana pasada dijimos, las acciones que están en proceso son acciones largas, son acciones que están en pasado continuo. ¿Por qué? Porque están en proceso, no se especifica si termina o no, pero solamente se habla de que comenzó y está en continuo. Y la acción que interrumpe a esta otra acción es en pasado simple. Es una acción que comienza y termina en ese instante. ¿Ok? Para ello hacemos uso del conector when, que es cuando. En español, ejemplo, I was watching TV when Jim knocked the door. Estaba viendo la televisión cuando Jim tocó la puerta. O sea, yo no, puede que haya dejado, puede que no haya dejado de ver la televisión. El hecho es que el toque en la puerta nadie lo quita. Por eso, I was watching TV se queda en progresivo porque no se sabe si la acción termina o continúa. Y el knocked, el golpe en la puerta, está en pasado simple porque nada más sucede un golpe y ya. Es decir, comienza y termina en ese momento. Llega, interrumpe este continuo, y pues luego ya continúa, ¿no? Am, por ejemplo, voy a hacer aquí un diagrama. Supongamos que es la línea, la acción larga es la línea, watching TV, la acción corta viene a interrumpir, ¿no? Ahí está, interrumpió. Pero ahí sucedió, comienza y termina, y la acción larga, pues, continúa, no sabemos si terminó o no, ¿ok? A grandes rasgos es por ello. El tema debería de estar después de ver el pasado simple. Bueno, es una cuestión ahí de la programación. Este, por eso a lo mejor se confundió un poco, porque debería de estar después, pero bueno, lo vimos de forma rápida la semana pasada. Ahora, con respecto al pasado progresivo, le digo, es una acción temporal que comienza y no sabemos si termina, mientras que lo que estamos viendo ahorita es una acción que comienza y termina en el pasado. Se hace explícito que comenzó y que terminó, ¿ok?
¿Ya quedó un poco más claro, César? Ya lo entendí Vaya, más. El no es pasado lo que simple, estamos el viendo pasado. ahorita, ajá, lo que estamos viendo ahorita del pasado simple del verbo to be no se relaciona con lo que vimos la semana pasada el viernes. Son temas distintos, ¿ok? Sí, ya le agarré más ahorita. Es que me había atarantado un poco por el asunto de que vi unos verbos que se especificaban en tiempo pasado. Ajá. Eso fue lo que me atarantó un poco. Sí, sí le digo, cuando hablamos de una acción que interrumpe otra acción, ahí es donde se utilizan los verbos en pasado, junto con el pasado progresivo, que es el que utiliza el verbo to be. Pero ahorita, al menos ahorita, estamos hablando de otra cosa, que es para expresar una situación o un estado, vaya, una situación en el pasado que comenzó y terminó. No para Sí, hablar de a una acción que esté en progreso, que es temporal. ¿Ok? ok, thank you. No, thank you. Vamos a hacer una actividad. Y esto está en... ¿Qué es esto? Ok, says they little bird. Siéntate acá. They were or they was. Which is the Respondo. right answer? Yeah, They were little birds. okay, very good. Thank you, Cesar. Irene, yesterday I sick. I was or I were? Was. I was. Doris and I nervous about it. Cesar, Were. where? Good. Sorry. Irene, the doors all open. Were. The doors were all open. Excellent. Next. Larry still asleep. Cesar, Was. Larry was still Larry was asleep. still asleep. Very good. Next. Irene, ¿pudiera leer la oración con la respuesta, Irene, completa? Mr. Johnson was here an hour ago. Okay, very good. Cesar, You were right today something. to do something. Very good. Excellent. Next, Irene. The match. Perdón, ahí se pronuncia match o machine. 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 Ujú. The machine. The machine. Were the machine were not broken. Where or was? Pardon. The match Machine. machine was not broken. Okay, very good. Next. Cesar. We were careful not to wake the baby. We were careful. Very good. Next. Irene. The gray kitchen were soft. Where or was? Pardon. The gray kitchen was soft. Okay, very good. Next. We have the topic past simple. Ahora sí tenemos el tema del pasado simple. And we have three main, we have regular and irregular verbs. Tenemos los verbos regulares e irregulares y las reglas gramaticales. For regular verbs, we have a rule we have to learn, and this rule will make easier to learn those verbs. Para los verbos regulares existe una regla que si nos la aprendemos, pues bueno, va a ser, ya nos va a facilitar mucho la parte de comprender cuándo usar un verbo o, perdón, cómo convertir un verbo del presente al pasado. For irregular verbs, we don't have a rule, so we have to learn them as they are. Para los verbos irregulares no hay una regla, entonces tenemos que aprendernos como son. So let's begin with the regular verbs rule. And the rule says, the general rule says, in general, we just add
ed to the end of a regular verb or word. So for instance, the verb rain can be turned into rained, cook into cooked, and wait into waited. Okay. La regla general nos dice que para convertir un verbo del presente al pasado, solamente basta con agregar la terminación ed a los verbos regulares. Por ejemplo, el verbo rain, que es llover, cambia a ser rained, llovió. Cook, cocinar, cooked, cocinó. Wait, esperar, waited, esperó. Okay? Also, this rule says that if a verb ends with a consonant plus vowel, there is no need to double the last consonant. No, I'm sorry, there is no need to double the last vowel, which is the letter E. For instance, we have to only add the letter D at the end. For example, leave can be turned into lived, dance into danced, smile into smiled, love into loved. Okay. Dice los verbos que terminan en consonante más la letra E. Para estos, solamente hay que agregar la terminación, es decir, no es necesario agregar otra letra E. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo live, que es vivir, se convierte en lived, que es vivió. Dance, que es bailar, danced, bailó. Smile, sonreír, smiled, sonrió. Love, amar, loved, amó. ¿Ok? También nos dice que si el verbo termina con la combinación consonante, vocal, consonante, la última consonante, sorry, if the verb ends with the combination consonant, vowel, consonant, the last consonant must be doubled, plus the ed ending must be added, okay? For example, the verb stop can be turned into stopped with double P, or plan, planned with double N, or admit, admitted with double T. ¿Qué dice la regla? Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, tenemos que duplicar la última consonante y agregar la terminación ed. Por ejemplo, el verbo stop, que es detener, se convierte en stopped, detuvo. Plan, planear, planned, planeó. Admit, admitir, admitted, admitió. ¿Ok? Sin embargo, si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, pero esta última consonante es la letra W, X o Y, solamente se le agrega la terminación ed, como el verbo play, que es jugar, played. Fix, que es arreglar, fixed, arregló. Snow, que es nevar, snowed, nevó. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda con la regla de los verbos regulares? César, Irene, ¿dudas? Verbos Todo bien, regulares, No, teacher. ¿no? todo bien, gracias. Esta regla es sencilla, nada más de aprendérnosla. Ahora, so, what happened with the irregular verbs? ¿Qué sucede con los verbos irregulares? Well, there is no rule for irregular verbs, so we have to learn them as they are. We can divide the irregular verbs into three main categories, and these categories are verbs that have the same spelling in present and past, verbs that have the same spelling in present and past, but the pronunciation is different in past, and verbs that have a different spelling in present and past. Ok, para los verbos irregulares no hay una regla. Tenemos que aprendernoslos como son. La buena noticia es que son pocos, no son muchos. La mala noticia es que, pues bueno, no hay regla. Lo que podemos hacer es dividir los verbos irregulares en tres categorías. La primera categoría dice que los verbos irregulares, perdón, dicho que los verbos irregulares tienen la misma escritura y la misma pronunciación, como el verbo cut, cortar, cut, cut.
Se escribe igual tanto en presente como en pasado. La segunda categoría dice, los verbos tienen la misma escritura, pero se pronuncian diferente, como el verbo read. ¿Dónde está read? Oh, where is it? There is it. Read, to read. In present, but in past is read. Read present, read past. And the last rule, the last category, the third category says that are verbs that have a different form in present and past. For example, the verb run and ran, or see and saw, or the verb to be. Okay. Questions up to here? Bueno, les digo, los verbos irregulares se dividen en estas tres categorías que tienen, se escriben igual, se pronuncian igual, se escriben igual, se pronuncian diferente, y tienen, o se escriben diferente tanto en presente como en pasado. La ventaja, les digo, es que son pocos, no son muchos, y la otra ventaja es que los verbos que se escriben diferente, tanto en presente como en pasado, tienen una similitud hasta cierto punto, como el verbo ride y rode, que es montar y montó. Ring and rang, sonar, sonó. Sell, sold, see, saw, say, said. ¿Ok? Spend, perdón, send, sent. Se parecen. Hay verbos que no se parecen en nada, como el verbo to be o el verbo go, que en presente es was, perdón, en pasado es was aware, y el verbo go en pasado es went. ¿Hasta aquí alguna duda con los verbos irregulares? No, teacher. Ok. Disculpe, teacher. Por Ujú, ejemplo, esta lista de verbos, ujú. yo ahorita le tomé una captura de pantalla, Sí, pero así como abusando, ¿no podrá poner la lista usted en un enlace? Porque yo tengo como que la intención de imprimirla y tenerla así como en una miquita, está muy bien. mire, Que no usted no los ponga en un enlace. dame un segundo y se los comparto por aquí por el chat, ¿ok? Y por ejemplo, la otra lista anterior, donde venían las reglas de cuando se añade el ed, cómo se transforma un verbo normal en pasado. Sí, a todos los verbos. Ok, denme un segundito. Ah, ahora, no quiere dejarme. Permítanme un segundo, no sé por qué. Permítanme. Sí, gracias. Les voy a pasar una lista eh, que están en presente, pasado simple, pasado participio, que les va a ayudar para, por ejemplo, los tiempos perfectos. No los vemos en prepa en línea, pero si siguen estudiando inglés los van a ver y también les va a ayudar bastante. Y trae la traducción en español. Esta lista es la siguiente. Ya se las acabo de mandar por el chat. Las reglas se las paso por el chat también. Ajá, un segundo.
Y esta es la de las reglas de los verbos regulares. Hay algo. Bueno, vamos a continuar. ¿Ya lo vieron en el chat? Sí, ya lo vi. Gracias, teacher. Ok, perfecto. Por nada. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ok. Then we have the grammar rules. Tenemos las reglas gramaticales. So, for past simple, we have affirmative, negative, and interrogative structure. So, para el pasado simple también tenemos oración afirmativa, negativa e interrogativa. So, for the affirmative structure, we start with a subject plus verb in past tense plus complement, okay? For example, I lived in London. He watched a movie, okay? If you can see here, with the affirmative sentence, we use the verb in past simple. Para la oración afirmativa comenzamos con un sujeto seguido del verbo en pasado más un complemento. Ejemplo, I lived in London. Yo viví en Londres. She lived in Paris. Ella vivió en París. He watched the movie. Él vio una película. They wanted a holiday. Ellos querían, perdón, unas vacaciones. Ojo, solamente con la oración afirmativa utilizamos el verbo en pasado. Solamente con la oración afirmativa. ¿Ok? Si es una oración afirmativa, si es un statement, si es una afirmación, utilizamos el verbo en pasado. ¿Qué sucede con las oraciones negativas e interrogativas? Bueno, para la oración negativa e interrogativa, utilizamos el auxiliar did, que ya nos está indicando que la oración está en pasado. Por ello, el verbo no puede estar en pasado. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque tiene el auxiliar did, que ya está en pasado. ¿Cuál es la estructura de la oración negativa? Pues bueno, comienza con un sujeto, seguido del auxiliar, más un verbo y un complemento. Ejemplo, I didn't live in Spain. Or I did not live in Spain. Puede ser de las dos formas. I didn't live in Spain. Si se dan cuenta, no decimos I didn't live it in Spain. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar did. Y en la oración solamente una cosa puede estar en pasado. Y esa cosa es el auxiliar, no es el verbo. Vaya en la oración negativa. ¿Ok? I didn't live in Spain. I did not live in Spain. He didn't watch a movie. He did not watch a movie. Pero no digo he didn't watch it a movie. ¿Por qué? Porque es incorrecto. ¿Ok? Y con la pregunta Ok. sucede lo mismo. Comenzamos con el auxiliar para la pregunta cerrada. For closed question, we start with the auxiliary, which is did, plus a subject and a verb. For example, did you live in Italy? Did you watch a movie? If you can see here, we are not using the ed ending with the verb. I mean, we do not say live it or watch it. Para la oración interrogativa es lo mismo. Para la pregunta cerrada, comenzamos con did, más un sujeto y un verbo. Como el auxiliar did ya nos está dando la idea de que es una oración en pasado, una pregunta en pasado, el verbo no debe de estar en pasado. ¿Ok? Ejemplos, did you live in Italy? ¿Tú viviste en Italia? ¿Ok? Si se dan cuenta, en live no utilizamos live it, solamente es live. Otro ejemplo, did you watch a movie? En el verbo watch no estamos utilizando watch it, es watch. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el auxiliar ya está en pasado. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, César, Irene? No, Todo bien, teacher. gracias. Está claro. ¿Todo bien?
Okay, let's work with an activity. Vamos a trabajar con una actividad. Give me a second. Okay, so one for regular and one for irregulars. The first one. Ay, So says donkey last night didn't sleep or don't sleep. Donkey. Déjame pensar. Donkey last night didn't sleep or don't sleep. Cesar, Donkey didn't sleep last night. Okay. Very good. Next, Irene. Fiona in the kingdom of far, far away. Lived or did leave? Fiona lived in the kingdom of far away. Okay, very good. Next, donkey well. Cesar, dance didn't or did dance? Letter B. Did donkey dance well? Okay, very good. Irene, Shrek, donkey in the past, like or didn't like? Short like donkey in the past. ¿Le gustaba o no le gustaba? Yo creo que no. Shrek didn't like donkey in the past. Okay, very good. Next, Cesar. He screamed a lot last Saturday. Letter B. Letter B, very good. Irene, Did Shrek dig runner fast when he was a baby? did Shrek run it? Mm-mm, No, wrong. perdón, sí es did Shrek dig fast. No, perdón. Did Shrek Did run? Shrek run fast when he was a baby? Okay. Cesar, Sería Shrek did leave it. No, perdón. Shrek didn't live with his friends. Letter A. letter A, very good. Irene, Did Fiona have babies 10 years ago? okay, very good. Next, Cesar, Yeah. She watched TV last night. Letter B. hmm? And the last one, Irene, Mm, eh, ¿Se pronuncia igual Pinocho o Pinocchio, Pinoch? Pinocchio. Pinocchio. Híjole, de verdad, perdón porque sí me ganan los nervios. Don't worry, Sería okay. Pinocchio climbed the wall and helped them. Okay, very good. Excellent. Very good. Now let's work with irregular verbs. Let's work with the first activity. So in here we have to arrange these irregular verbs in past with the one that correspond in present. Okay. Vamos a acomodar estos verbos que tenemos en pasado en la parte de arriba. Con los que con los verbos que tenemos abajo. Ok, el primero dice new. César, ¿cuál sería el verbo en presente para new? Déjame ver. Bueno, vamos a hacerlo mejor de esta Es otra el forma de más. saber, conocer, es el de la derecha, el cuarto de abajo hacia arriba. No. Okay. No. No, Ok, very good. Irene, para found, ¿cuál sería su forma en presente? Sería find. Find, very Find. good. César, para lost.
Sería luz, que es el segundo. Very good. Thank you. Irene, para left. Sería leave. Leave. Very good. Where is it? There it is. César, para bought. Sería voy, el primero de la derecha. I, very good. Irene, for spoke. Speak. Speak. For César, para have. At, estoy buscando. Sería no lo have. Have. Have el tercero. Yeah, that's it. Very good. Irene, para slept. Sleep. Sleep. Very good. César, para swam. Sería swim, nadar. Swim. Very good. Irene, para met. Sería meet. Meet. Encontrar. César, para did. Para did sería do, hacer. Irene, para made. Make. Hacer. It's make. Where is it? I can see it. There it is. Make. César, for one is Es win, ganar. win. Very good. Irene, para wrote. Write. Escribir. Right. César, para ate. Sería eat, comer. Eat. Very good. Irene, para went. Sería go. Go. César, para gave. Para gave sería come, no, give, Give. dar. Very good. Irene, para took. Take. Tomar. That's it. César, para came. Sería come, venir. Okay. Irene, para broke. Break. Romper. ¿Se pronuncia break o cómo se Break. pronuncia? Gracias. Break. Y en pasado es broke. Ok. Gracias. César, para run. Sería run, correr. Run. Y Irene, para wear. Are. Are. Very good. Excellent. Now, let's listen the audio and answer the question. So pay attention, guys. I'm going to reproduce the audio twice. Voy a reproducir el audio 2 veces y contestamos las oraciones. Pongan atención. ¿Sí se escuchó? El audio ya no ha empezado, ¿verdad? A ver, díganme si se escucha. Sí, ¿Eso se escuchó? ¿Sí? Sí. Ok, pongan atención, chicos. Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon.
It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great. What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me. Okay, guys. So, what did Bob do yesterday? ¿Qué fue lo que hizo Bob el día de ayer, César? Primero se levantó y fue al gimnasio. Okay, he went to the gym. Okay, very good. Yes. Irene, what cardio did Bob do? ¿Qué tipo de ejercicio hizo Bob? Corre y hace pesas. He jogged and he lifted weight. Okay, he jogged. Number 3, Cesar, what did Bob do after finishing his workout? He going He to the went, work. he went to to the work. work. Very good. Next, Irene, what time did Bob finish work? ¿A qué hora terminó de trabajar Bob? Me parece que dice que a las 5 de la tarde. At 5 o'clock. Okay. He finished at 5 o'clock. Very good, guys. Excellent. So that's all for today. That's all for this class. I don't know if you have a question about this or the actividad integradora, but it is time for you to ask. Chicos, es todo por el día de hoy. De la clase, si tienen alguna pregunta de esto que acabamos de ver o de la actividad integradora, también es momento de, pues de preguntar. Los escucho, César, Irene. No, teacher, ahorita todo va bien. Ok, perfecto. Irene. Gracias, igualmente apenas las estoy estructurando las dos y pues espero no tener dudas. Perfecto. Bueno, si no hay dudas, doy por terminada la sesión. Les agradezco que hayan estado el día de hoy aquí. Nos vemos la siguiente sesión el día viernes en punto de las 2 de la tarde. Bye, guys. See you. Thank you, teacher. Bye. Thank Saludos, Irene. Hasta luego.